Buenos días. El día de hoy vamos a presentar sobre el conflicto armado de Colombia. Los que vamos a presentar somos Alejandro Sendales y Juan Pablo Páez. Bueno, el tipo de conflicto. Colombia vive un conflicto armado interno, el cual se involucraron diferentes grupos guerrilleros y organizaciones al margen de la ley, las cuales buscaban llevar a cabo sus ideales. Este conflicto nació a mediados del siglo XX, gracias a la fundación de la guerrilla, la cual nació entre el enfrentamiento entre los partidarios liberales y conservadores, la cual la relación entre estos alimentaría todos los conflictos del país a partir de entonces. Adicionalmente, esta confrontación bipartidista nunca cesó y la más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 con el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En las guerrillas que actualmente están en Colombia está el Ejército del Pueblo, FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, el EPL y el extinto Grupo Armado Movimiento 19 de Abril o M19. Bueno, a continuación daré las causas estructurales del conflicto armado en Colombia. Entonces, como primera causa, y es una de las principales, tenemos la apropiación de la tierra. Eh, Esto quiere decir que muchos de los actores, es decir, los grupos al margen de la ley, se querían apropiar de las tierras de los campesinos principalmente para desarrollar su agricultura, sea legal o ilegalmente. Esto refleja que en Colombia durante el siglo XX hubo bueno, siglo XX y XXI hay un modelo agrario desigual. Otra causa estructural eh, es el narcotráfico. Bueno, el narcotráfico ha sido uno de los principales causantes del conflicto. ¿Por qué? Porque este abre las puertas claramente a una iniciativa violenta y de criminalidad. Eh, Como vimos en nuestra historia de Colombia, los grupos al margen de la ley, como lo son las autodefensas o las mismas guerrillas, como el M19, estuvieron muy relacionadas con los narcotraficantes más grandes del país, como lo son Pablo Escobar y pues todo el cartel de Medellín. Esto lo vemos con contratos para el tráfico de drogas, defensa de los narcotraficantes y muchas más cosas. Y esta, como sabemos, el narcotráfico en Colombia ha sido muy grande y muy fuerte, por lo cual es sinónimo de un conflicto también bastante amplio. Otra cosa es que gracias a la oposición y defensa de la paz y la cultura, muchas víctimas eh, han sido asesinadas, han sido desaparecidas y muchas otras causas por simplemente pensar diferente o querer defender sus cosas, su tierra y pues su pensamiento. Otra causa estructural grave que tiene Colombia, por lo cual se desarrolla el conflicto, es que tiene una democracia débil. Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, Colombia tiene mecanismos perversos del Estado, como por ejemplo en el siglo XX se intentó privatizar totalmente el sistema judicial, por lo cual en un país en guerra esto es muy complicado y genera más violencia aún así. Bueno, los actores involucrados en el conflicto armado que tiene Colombia se encuentran las élites económicas, los narcotraficantes, los militares, los paramilitares y la guerrilla. Las élites económicas en los grandes asentados se vieron amenazados por la guerrilla y sus ideales, las cuales desplazaban a la gente y a muchos campesinos de sus propias tierras. Entonces, estas élites o también estas élites
decidieron financiar grupos paramilitares para que los defendieran de la guerrilla. Sin embargo, esta creación de los paramilitares hizo que esa creación de los paramilitares tuvo una gran relación a mediados de los 80 y 90 con los narcotraficantes. Estos narcotraficantes, como es Pablo Escobar y el Cartel del Valle, entre muchos otros, financiaban muchas de estas olas de terror que afectaban a gran parte del país. Los militares los militares apoyaban a los grupos paramilitares, los cuales se apoyaban mutuamente para acabar con la guerrilla. Podemos ver que adicionalmente podemos ver que estos dos se apoyaron en combate cuando las militares en 1993 lucharon estos dos en el Cauca para luchar contra la guerrilla. Bueno, a continuación seguiremos con las consecuencias, por favor. Bueno, las consecuencias sociales fue que, primero, el poder corruptor del narcotráfico permeó a la clase política y a distintas instituciones del Estado. Adicionalmente, en las consecuencias económicas, el narcotráfico financió muchos grupos armados, como son los paramilitares, las guerrillas, entre otros, para que estos pudieran cumplir con sus objetivos, tanto militares como sociales, políticos y culturales. Adicionalmente, otra consecuencia económica de este conflicto armado fue que en gran parte de gran parte de la agricultura en Colombia se vio gravemente afectado y muchos de los productos nacionales se fueron disminuyendo a causa del conflicto. Adicionalmente, la consecuencia cultural fue que se creó un pensamiento del dinero fácil y la instrumentalización de la violencia. Por otro lado, podemos ver una consecuencia política que las organizaciones ilegales realizaban atentados terroristas contra instituciones y agentes del Estado, contra figuras políticas reticentes a su creciente poder y a su actividad criminal. Podemos ver simples casos en los 80s y 90s, en los Pablo Escobar, los carteles del Valle amenazaban mataban a los mismos, a los mismos jueces y fiscales y candidatos a la presidencia que trataban de aprobar la extradición eh, de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares a los Estados Unidos. Bueno, finalmente nosotros tenemos cierta postura. Cabe la pena mencionar que estamos totalmente en contra del desarrollo del conflicto y en contra de los actores violentos. ¿Por qué? Porque este conflicto es totalmente innecesario. Lo segundo es que consideramos que la culpabilidad es de, primero, una Colombia la cual tiene una cultura violenta y que se ha formado a partir de esta criminalidad. Y segundo, y principalmente, los grupos armados. También tenemos en cuenta que los afectados son las personas del común, pero en especial el sector rural, porque es donde actúan eh, los grupos al margen de la ley, los militares y demás. Pero en las ciudades tenemos en cuenta que este conflicto solo es mencionado, más no es vivido y tampoco es una prioridad que tiene pues la gente de las ciudades. Tercero, eh, este conflicto se debe reconocer para cambiar el ideal de guerra y no para reformar, y no para fomentar. Y finalmente, tenemos que aclarar que las nuevas generaciones tienen que conocer la historia de las víctimas, la historia del conflicto, sus causas y todo lo demás
para que no se repita esta interminable guerra por el poder. Y finalmente aquí están nuestras referencias. Muchas gracias.